una historia larga porque en realidad yo vine aquí a hacer una rotación, yo me formé en Italia y vine a hacer una rotación en trasplante porque este es un centro puntero de trasplante renal. Y la verdad es que durante la rotación, estos 6 meses, aprecié mucho el sitio, la gente que estaba. Y cuando volví a Italia, acabé la residencia, por razones diferentes familiares, al final queríamos venir a vivir aquí. Entonces yo pregunté a los compañeros, oye, ¿qué tal os parece que vuelvo? ¿Tenéis? Pues enseguida me acogieron muy bien y desde entonces ya han pasado casi 10 años que estoy aquí, por lo que ya soy pues, un veterano del hospital. Y fue así, una cosa un poco de casualidad entre media, pero no tanto tampoco. Y quería volver aquí porque sobre todo la amabilidad de los compañeros, el equipo, la verdad es que en estos 10 años ha cambiado completamente porque se han jubilado lo más senior y hemos quedado que ahora yo soy casi el senior, pero la verdad es que el ambiente y también la posibilidad de hacer cosas, de investigar, de ser... avanzar un poco. Esto es un hospital donde esto se tiene muy en cuenta, entonces por eso estoy aquí. El primer día hay que diferenciar un poco el primer día de que vienes de rotante, ¿no? Cuando eres residente, que esto es un día bonito porque ves cosas diferentes, desde el primer día que empiezas a trabajar, ¿no? Cuando ya empiezas como adjunto, ya tienes un cargo de estrés porque cambia completamente la responsabilidad. Y ahí yo tenía un cargo adicional porque, claro, era un hospital diferente, nuevo, donde se trabaja, es un hospital de trinchera, se trabaja muchísimo comparado con otros, y entonces la verdad es que tenía miedo. Me acuerdo cuando tenía que hacer la primera guardia, la noche anterior casi no dormía. Pero bueno, ha sido el primer día, luego los primeros años ha sido más duro y con el tiempo, claro, uno se hace más experto, más... y ya no tiene, o sea, el día a día lo tienes más tranquilo, aunque siempre es una trinchera, pero ya lo tolera mejor. Esto es lo que recuerdo. Vale, la profesión del nefrólogo es una profesión que, claro, yo la elegí, ya tenía la idea muy clara cuando hacía la medicina, la universidad. ¿Y por qué? Porque la nefrología, comparado quizás con otra especialidad, te da la posibilidad de verdad de cambiar la vida del paciente. Porque nuestro enemigo común, la enfermedad renal crónica, finalmente puede acabar con los órganos, pero a diferencia de otras especialidades tenemos muchos recursos. Claro, uno piensa la diálisis que es una cosa mala, pero si uno lo piensa de otro lado te permite vivir y muchas veces con una buena calidad de vida sin riñones. Y por otro lado tenemos el trasplante que es como una vuelta a la vida, ¿no? Porque esto sí que de verdad te da una calidad de vida que es comparable casi a estar sano. Tienes que tomar pastillas, hacer controles y esto es una cosa que te da una satisfacción muy, muy grande para tu trabajo porque tú ves el paciente que está súper agradecido porque la verdad es que le cambia mucho la vida, te agradecen todo esto, tú le explicas, yo lo hago pero es mi trabajo, pero es la cosa que más me gusta cuando tú llamas por ejemplo al paciente para decirle que se viene a trasplantar, ese es el momento y creo que esto lo tiene nuestra profesión y quizás otras no lo tienen tanto, es por esto. Vale, ya el hecho de que tengamos que hablar de humanización en medicina es una cosa que me llama un poco la atención porque no deberíamos hablar de humanización, ¿no? Porque debería ya estar la humanización. Pero es verdad que quizás por el ritmo de trabajo o por el estrés o no siempre, o también por impreparación, porque no hay una asignatura en medicina que te explica cómo interactuar con el paciente. Entonces humanizar, yo no sé exactamente cuál es la definición, pero yo creo que humanizar siempre es primero intentar entender la exacta necesidad del paciente, que no es solo la enfermedad, sino también todos los demás, para intentar luego solucionar el problema. Y la humanización yo creo que siempre uno no la pierde si piensa siempre que el que tienes enfrente, el paciente, podrías ser tú. Y esta yo creo que es una manera que uno tiene para intentar seguir con esta humanización y dando siempre un toque, aunque en la dificultad, a veces son enfermedades muy complicadas que tienen muy pocas
posibilidades, pero siempre dar también algo de esperanza, sin dar ilusiones, esto es lo difícil, sin engañar, decir cosas que no son verdad, pero siempre dar como un poco de optimismo, una sonrisa, son cosas así pequeñas, gestos pequeños, pero que yo creo que los pacientes lo aprecian mucho.